Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por el Centro de Entrenamiento Tecnológico. Mi nombre es David Grillo. Yo soy el jefe del Centro de Entrenamiento Tecnológico. Y el día de hoy estaré encargado de hacer esta presentación, este primer webinar que venimos organizando para el mes de marzo. Ya, este webinar se llama o el tema de este webinar es cómo diseñar una red Wi-Fi desde cero. Básicamente, lo que vamos a explicar hoy son los criterios básicos para la implementación y instalación de una red Wi-Fi. Bueno, antes de comenzar, ya me presenté, mi nombre es David Grillo, yo soy especialista, ingeniero de redes y redes de datos, yo soy especialista en el tema de redes inalámbricas, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hacer esta presentación. Antes que todo, nada más comentarles que todos tienen ustedes en su presentación un panel, en su pantalla, un panel de preguntas para hacer todas las preguntas durante la presentación o al final de la presentación, si gustan. Y bueno, pueden ustedes hacerme todas las consultas, todas las preguntas. Si tienen algún problema con la transmisión del audio o de la presentación, me lo hacen saber para poder yo estar al tanto y corregir. Bueno, antes de comenzar, quería nada más hablarles un poco del set para los que recién se conectan con nosotros. El centro de entrenamiento, como ustedes saben, ya para los que nos siguen durante todos los meses, venimos haciendo eventos y capacitaciones constantes, ¿no? Hasta el momento hemos venido haciendo capacitaciones gratuitas. Todas nuestras actividades han sido gratuitas, a excepción de las certificaciones, ¿no? Y certificaciones que hemos hecho en esta primera semana de marzo y el año pasado. Y la idea de que estas capacitaciones o de que nosotros hagamos estas actividades gratuitas es más que todo ayudarlos a desarrollar sus soluciones y sus negocios, ¿no? Nosotros más que un centro de entrenamiento queremos que ustedes aprendan de tecnología, aprendan de productos, de negocios, ¿no? Y cómo es que ustedes pueden potenciar su negocio actual o desarrollar nuevos negocios a través de los productos que nosotros venimos ofreciendo. Obviamente, lo que queremos es que ustedes siempre adquieran y compren productos dentro de nuestro sistema de trabajo y para identificar estos productos tienen que buscar en los canales productos con nuestros sellos de garantía, ¿no? Nuestro sello de garantía de SET es el que les va a garantizar que nosotros sigamos haciendo estas actividades y aparte nosotros, tanto yo como el equipo de soporte de SET, que venimos trabajando diariamente dando servicio y soporte, puedan contar con nosotros al momento de comprar los productos con el sello, puedan contar con nosotros para que ustedes, para poder ayudarlos a desarrollar sus negocios, sus proyectos que tengan ustedes en tecnología, en redes, en videovigilancia y en todas las ramas que manejamos. Eh, Ustedes ya saben, si ustedes entran a nuestras redes sociales van a encontrar todas las actividades que venimos haciendo, presentaciones, capacitaciones en distintas ciudades del país, ¿no? La idea es difundir nuestro trabajo, capacitarlos, difundir tecnología, información y ideas de negocio para que ustedes puedan desarrollarse y avanzar con sus negocios y con su tecnología, ¿no? También las certificaciones lo que buscan es especializarlos, hacerlos calificar, hacer que ustedes sean personas calificadas por la misma marca para poder entrar a proyectos más grandes, ¿no? A veces las marcas buscan, o los proyectos, perdón, las instituciones privadas, públicas, buscan que el personal que ataca estos proyectos esté certificado, ¿no? Esté certificado oficialmente por la marca y nosotros tenemos la capacidad de certificarlos, de darles este, estas certificaciones oficiales, ¿no? En este caso Microtik con Wikiti, para que ustedes puedan calificar y presentarse a sus proyectos, ¿no? También nosotros tenemos un local de soporte en el centro de Lima, donde venimos haciendo talleres de configuración gratuitos. Ustedes pueden acercarse, bueno, ver las fechas de programación de estos talleres. Ustedes vienen a esos talleres de forma gratuita y ahí van a ver la configuración. Tenemos los equipos, tenemos
tenemos las presentaciones, tenemos ahí el equipo de soporte con los equipos en vivo para mostrarles la configuración, para que ustedes aprendan y vean cómo funciona. Así que tenemos a disposición todas estas herramientas para ustedes y la idea es que ustedes puedan aprovecharlas para poder desarrollar más sus negocios y obviamente todos los productos y todos los equipos que ustedes utilicen tengan nuestro sello de SET para poder trabajar, ¿no? Nosotros, bueno, básicamente, a qué ramas de tecnología en base a qué ramas de tecnología trabajamos, estamos viendo el tema de redes inalámbricas, cableado estructurado, en la parte de networking también, ¿no? En la parte de redes, switching y routers, y la parte de biovigilancia que sin duda ahorita es una rama tecnológica bastante fuerte en el mercado, sin más decir, es quizás la que tiene mayor demanda actualmente. Estas son algunas de las principales marcas que auspician el trabajo de SET. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar directamente con el auspicio de las marcas, como TP-Link, como Dawa, y actualmente la marca Numens, que es una nueva marca que ha empezado a trabajar con nosotros en el tema de alarmas y detección de alarmas contra incendios también, ¿no? Eh, bueno, ¿qué hacemos actualmente? Son los talleres gratuitos, las webinars online, ¿no? Capacitaciones en línea y las certificaciones. Acabamos de tener una certificación la semana pasada de Microtik, dos certificaciones, nuestra primera certificación en BTC TCE, y estén atentos porque ya se vienen próximas certificaciones de Microtik y de Wikity Networks para el mes de abril y el mes de mayo, ¿no? Nosotros somos partner oficiales de certificación de Microtik, podemos dictar certificaciones oficiales a nombre de la marca y también de Wikity Networks, ¿no? También podemos dar certificaciones en temas de broadband, de wireless, tanto para redes empresariales como para redes radioenlaces punto a punto y punto a multipunto. ¿Cómo acceder a las capacitaciones? ¿Cómo acceder a los webinars? A través de nuestro Facebook, ¿no? Nos busquen como Centro de Entrenamiento Tecnológico SET, nos dan like y ustedes van a poder tener acceso a nuestras certificaciones, perdón, a nuestro Facebook y van a poder acceder a todas nuestras actividades. También tenemos nuestra página web, set.com.pe, donde están colgadas todas las actividades del mes. Si ustedes entran, van a poder encontrar todas las actividades del mes actualmente. Así que simplemente ingresen y van a encontrar toda la información disponible, ¿no? Y bueno, como les digo, parte de nuestro trabajo es también dar garantía, soporte y asesoría en productos con nuestros sellos de garantía. Ustedes busquen en el mercado, en las tiendas, eh, nuestros sellos de SET, los productos con nuestros sellos de SET, y esto va a permitir de que ustedes tengan acceso a garantía, soporte y que nosotros continuemos haciendo estos webinars y estas capacitaciones, digamos, en el tiempo, ¿no? Y podamos hacer incluso más actividades más adelante. Ustedes confíen, pueden confiar en los sellos de SET. O sea, si ustedes compran un producto que tiene 3 años de garantía o 1 año de garantía, pueden confiar en nuestros sellos, ¿no? Estos son nuevos sellos que van a ver en las cajas también. Si ustedes ven estos sellos dorados en las cajas, también son sellos de nosotros, ¿no? Y más allá de lo que les puedan decir en la tienda, si ustedes compran un equipo que tiene 1 año de garantía con el sello de SET, nosotros vamos a encargarnos de darles la garantía directamente, más allá de lo que pueda comentarles en la tienda, ¿ok? Entonces, bueno, y bueno, nada más para avisarles a los que nos siguen desde Arequipa, tenemos el día jueves este evento a las 7 de la noche en Casa Andina Standard, en el centro de Arequipa, ahí tienen la dirección. Pueden inscribirse los que todavía no se han inscrito, ya hemos hecho bastantes campañas, hemos anunciado bastante este evento sobre solución de cámaras con inteligencia artificial y detección de incendios, ¿no? Con las marcas Dawa y Lumens. Vamos a tener una presentación, una charla gratuita, esto es gratuito, solamente tienen que entrar a nuestra web set.com.pe, van a encontrar el post de nuestro evento de Arequipa, se inscriben y ya tienen acceso al evento sin ningún problema, ¿no? 12 de marzo, el día jueves a las 7 de la noche, en calle Jerusalén, en Casa Andina Estándar, Arequipa, un nuevo evento del SET,
con las marcas Dahua y Numens. No se lo pierdan. Bueno, vamos a comenzar entonces la presentación de hoy. Déjenme nada más un minuto poner la presentación y comenzamos con el tema de hoy. Quiero que me digan nada más si es que se ve bien la pantalla, si están viendo todo muy bien. Ya saben que si no, por favor, me lo hacen saber. ¿Ok? Sí, si se ve la presentación, el audio, todo muy bien, por favor, háganme saber si está todo ok. Listo. Eh, Diseño básico de Wi-Fi, ¿no? Esta es la presentación de hoy día. Vamos a hablar sobre todo lo concerniente a Wi-Fi en general, ¿no? A mí me gusta hacer estas presentaciones porque son bastante didácticas y nos ayudan a aclarar un poco algunos temas, mitos, teorías sobre Wi-Fi, que a veces es bueno recordar, es bueno refrescar para los que ya conocemos sobre Wi-Fi. Y bueno, a veces puede ayudar a muchos que todavía a veces entran a este mundo del Wi-Fi, de las redes inalámbricas, pero a veces no no han tenido la oportunidad de conocer al 100% de qué se trata el Wi-Fi, ¿no? Entonces todos sabemos qué es Wi-Fi, todos sabemos, todos usamos el Wi-Fi en casa, en la oficina, donde vamos, ¿no? Vamos al trabajo o vamos a un negocio, hasta un restaurante, ¿no? A un hotel, y usamos el Wi-Fi, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo cuando usamos Wi-Fi? O qué pasaría si es que nos ponemos del otro lado, ¿no? Nosotros ya no somos los usuarios del Wi-Fi, sino somos los que vamos a instalar el Wi-Fi, ¿no? Entonces, esta es un poco, esta presentación, más que todo se enfoca en desde ese lado, ¿no? Vamos a ser ahora nosotros los que vamos a instalar el Wi-Fi, ¿no? O vamos a diagnosticar el Wi-Fi, porque cuántas veces nos ha pasado de que vamos a un hotel, vamos a un restaurante o a un centro comercial, nos dan la clave del Wi-Fi, ¿no? O accedemos al Wi-Fi y al final no pasa nada, ¿no? No funciona, es demasiado lento, nunca nos podemos conectar y al final el anuncio de Wi-Fi gratis es simplemente un saludo a la bandera, ¿no? ¿Y esto es por qué? No es porque lo instalaron mal, no es porque realmente el servicio sea malo de repente, o no es porque los equipos que pusieron eran malos, ¿no? A veces miramos arriba, miramos los equipos, bueno, es algo que yo suelo hacer, ¿no? Voy a un centro comercial, voy a un local, ¿no? Eh, Accedo al Wi-Fi, no tengo internet, o está muy lento, o simplemente no me puedo conectar. Veo los equipos y son equipos, no son equipos baratos, ¿no? Vemos equipos de marcas reconocidas, buenas, pero digo, qué raro, ¿por qué teniendo tan buenos equipos, por qué está funcionando mal el Wi-Fi o por qué no tienen conexión, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta o considerar varias cosas, porque no es solamente tener equipos buenos equipos Wi-Fi, sino también es hacer un buen dimensionamiento, un buen diseño y una buena configuración. Porque si no está bien hecho, por más buen equipo que pongas, vas a tener problemas y se van a presentar siempre, ¿no? Entonces, antes de eso hay que tener claros ciertos conceptos preliminares, ¿no? Bueno, hay distintos escenarios en los que yo puedo instalar Wi-Fi. No es lo mismo instalar un Wi-Fi en tu casa que instalar un Wi-Fi en un restaurante o en un lugar público. Y vamos a ver por qué, ¿no? Eh, pero antes que todo, siempre hay que tener claro ciertos conceptos preliminares antes de poder utilizar o recomendar equipos o una solución Wi-Fi. Correcto. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos preliminares? Hay que saber de qué se trata el Wi-Fi, ¿no? Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de comunicación inalámbrica, estamos hablando de poder conectarnos a Internet inalámbricamente a través de ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Y qué usamos? Utilizamos el espectro electromagnético. Utilizamos distintos tipos de espectro electromagnético, pero usamos una porción del espectro electromagnético para comunicarnos en el aire. Utilizamos una banda de frecuencia o distintas bandas de frecuencia para poder transmitir, ¿no? Quise empezar por aquí para entender un poco de qué se trata las frecuencias y qué estamos hablando cuando hablamos de frecuencias de transmisión. Cuando nosotros nos comunicamos inalámbricamente, estamos usando el espectro radioeléctrico. Estamos usando una porción
del espectro radioeléctrico, que es el mismo espectro que utilizan los teléfonos celulares, la televisión, la radio, ¿no? La luz y los distintos tipos de señales que viajan en el aire, ¿no? Que a veces son visibles o no visibles. Aquí tenemos un mapa, un plano general del espectro radioeléctrico o el espectro electromagnético, ¿no? Eh, y podemos darnos cuenta de que solo una porción de este espectro es luz visible y lo demás nada más es simplemente viaja en el aire de forma invisible. ¿Y dónde está el Wi-Fi? El Wi-Fi está más o menos en una pequeña porción que está alrededor de los gigahertz, ¿no? A partir de los 2.4, 2.2 hasta los 3 gigahertz o 5 gigahertz. Entonces, nosotros, el Wi-Fi coge una pequeña porción del espectro radioeléctrico para transmitir la comunicación inalámbrica. ¿Por qué llegamos a los gigahertz y por qué no utilizamos ondas como la radio o como la televisión, que utilizan la onda de la banda de los megahertz? Es por la cantidad o por la cantidad de transmisión o la velocidad de transmisión de datos que se requieren para poder comunicar, ¿no? Para poder navegar por internet, para poder ver videos, para poder utilizar esa gran capacidad de ancho de banda, no es suficiente las frecuencias de radio o televisión, ¿no? Necesitamos frecuencias mucho más altas. Y una característica importante en las frecuencias de transmisión es que a mayor frecuencia de transmisión, ¿no? A mayor velocidad o a mayor rendimiento que yo necesito en la transmisión inalámbrica, voy a necesitar una mayor frecuencia de transmisión, ¿no? Entonces la frecuencia tiene que ser muy alta. Y otra característica es que a frecuencias más altas, ¿no? Cuando yo tengo una frecuencia muy, muy alta en la transmisión, la propagación va siendo cada vez menor. ¿Qué significa? De que las frecuencias más altas cada vez llegan o se caen o se propagan más lento o se propagan menos. Un ejemplo es si nosotros cuando escuchamos la radio, por ejemplo, y ponemos una radio AM, ¿no? Estamos escuchando la radio en señal AM, una radio AM, se escucha muy mal, obviamente, ¿no? La radio AM no es estéreo, se escucha bastante mal, pero una sola antena AM puede cubrir toda la ciudad de Lima o todo el departamento de Lima completo, sin necesidad de repetidoras, ni nada, ¿no? En cambio, la señal FM, que es de más calidad, de señal de sonido estéreo y es de mucho mejor, necesita varias repetidoras en distintas partes de la ciudad para poder transmitir. Entonces, si bien tenemos mayor calidad en la comunicación o en el audio, en FM, necesitamos la propagación es menor. ¿Por qué? Porque utilizan frecuencias más altas. Lo mismo pasa en Wi-Fi. Entonces, ¿por qué el Wi-Fi se deteriora tan rápido o por qué las paredes hacen tanto obstáculo en las señales Wi-Fi? Porque obviamente estamos usando señales de frecuencia muy, muy alta. Y eso hace de que los obstáculos puedan bloquear la señal muy rápidamente, a diferencia de las señales celulares, ¿no? Que utilizan frecuencias o ondas más bajas para poder transmitir. Entonces, es un poco lo que sucede en la naturaleza de las redes Wi-Fi. Dentro de todas estas frecuencias que ustedes conocen, de las redes celulares, las redes de radio, televisión y otras frecuencias más, hay una regulación sobre la frecuencia, sobre el espectro radioeléctrico. Obviamente no cualquiera puede usar el espectro radioeléctrico como le da la gana, ¿no? Entonces, para redes Wi-Fi, para facilitar el uso de las redes Wi-Fi, se liberaron o se utilizan dos frecuencias que no tienen regulación o se les llama bandas no licenciadas. Estas son las bandas de 2.4 GHz y las bandas de 5 GHz, ¿no? Entonces, ¿qué significa de estas bandas de frecuencia? Son parte del espectro radioeléctrico, pero son bandas de frecuencia no licenciadas. O sea, yo no necesito pedir permiso a nadie, yo puedo agarrar una antena en 2.4 GHz o un transmisor en 5 GHz y ponerme a transmitir sin pedir licencia a nadie, sin pedir permiso a nadie, porque se le llaman bandas de frecuencia libre, bandas que no necesitan ningún tipo de permiso o licencia para poder transmitir. Todas las bandas que estén fuera de estas dos frecuencias son bandas licenciadas. Yo no puedo transmitir
si no tengo una autorización o pago una licencia para poder utilizarlas. Así que así es como llegamos a utilizar o llegamos a trabajar en Wi-Fi con dos bandas de frecuencia, ¿no? 2.4 GHz y 5 GHz, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta la teoría de frecuencias y de ancho de banda, ¿cuál creen ustedes que tiene mayor ancho de banda? ¿O dónde es que podemos nosotros lograr mayores velocidades de transmisión eh, inalámbrica, ¿no? De datos? ¿Ustedes qué creen? ¿Es 2.4 GHz o en 5 GHz? ¿No? Obviamente, ¿no? 5 GHz es la banda que me permite mayor transmisión de velocidad, mayor transmisión de ancho de banda. Pero ¿cuál banda tiene más propagación? O sea, ¿en qué frecuencia yo puedo llegar más lejos? ¿Cuál creen? ¿Cuál es la frecuencia que me permite tener mayor cobertura? 2.4 GHz, correcto, ¿no? Entonces yo en 2.4 GHz tengo más cobertura, tengo más propagación, la señal llega más lejos que en 5 GHz. Entonces, son dos bandas que tienen distintas características y distintas intenciones, ¿no? Ustedes ahí en la imagen pueden ver una comparación de canales entre 2.4 y 5 GHz. Fíjense. Yo en 2.4 GHz tengo más propagación, sí, pero mi ancho de banda, mi ancho de banda de transmisión, la cantidad de canales que puedo utilizar para transmitir libremente la señal o la cantidad de ancho de banda, de capacidad de transmisión, es bastante pequeña a comparación de 5 GHz, ¿no? Lo que ustedes ven ahí es la cantidad de bandas libres que puedo utilizar en 2.4 sin generar interferencia entre mis equipos y la cantidad de bandas libres que tiene 5 GHz igual para transmitir sin generar interferencia, ¿no? Entonces estamos hablando de varias veces mayor capacidad en 5 GHz. Entonces, si bien tengo menos propagación, tengo mucha más capacidad de datos para mucho más velocidad en 5 GHz. Por eso que actualmente el estándar, ¿no? Ya actual, básico, para poder utilizar una red Wi-Fi es 5 GHz, ¿no? 2.4 no es que esté obsoleto, o sea, sí se usa, funciona, todavía es una banda de frecuencia que se utiliza todavía, pero más que todo está orientada a propagación, a llegar a tener conexión en baja calidad, pero todavía tengo conexión, ¿no? Digamos que el actual estándar o lo que ya se maneja y a futuro se va a manejar probablemente es todo basado en la comunicación en 5 GHz, ¿no? Entonces tengo más capacidad de transmisión y bueno, no tengo más propagación, pero actualmente ya la actualidad, con la tecnología actual, con los equipos que estamos teniendo, el desarrollo de productos que tenemos actualmente, antenas y potencias de transmisión, 5 GHz cada vez más está teniendo, estamos teniendo equipos con buena potencia y con buena capacidad para hacer que con 5 GHz podamos cubrir buena cantidad tener buena cobertura, ¿no? No como antes, que al principio los equipos de 5 GHz eran bastante pobres en cobertura. Actualmente hay equipos de 5 GHz con muy buena potencia que pueden cubrir, no casi igual que un equipo de 2.4, te diría, pero sí es bastante cerca, ¿no? Bueno, otro dato importante entonces, lo básico es saber que Wi-Fi utiliza dos bandas libres, que son 2.4 y 5 GHz, y 2.4, la diferencia es, entre las dos, es una gran diferencia en capacidad y cobertura. Eh, pero mucho más capacidad y velocidad de transmisión en 5 GHz. ¿Y esto por qué es importante? Vamos a ver por qué. Vamos a ver ahora en esta tabla, en esta imagen, los estándares de Wi-Fi, ¿no? Cómo fue desarrollándose el Wi-Fi en el tiempo, ¿no? El primer estándar de Wi-Fi fue el 802.11a y el 802.11b. En realidad, el primer estándar publicado de redes de Wi-Fi, el estándar comercial, los primeros dispositivos Wi-Fi en el mercado fueron del estándar 802.11b. El 802.11b trabajaba en la banda de 2.4 y 2.4 GHz, y por eso se hizo, en un inicio fue el primer estándar comercial
porque obviamente los dispositivos en 2.4 eran más baratos, más fáciles de fabricar, ¿no? Luego sale 802.11a en 5 GHz, ¿no? Que solamente pudo aumentar la tasa de transferencia hasta 54 megabits por segundo en tasa de datos de transferencia física, ¿no? Estos estamos, ojo, estas velocidades son referentes a tasas de datos, no es realmente la velocidad real, ¿no? ¿Ya? De datos de transmisión, ¿no? Sino que es la tasa de transferencia calculada de forma teórica física, ¿no? Eh, pero bueno, como les decía, fabricar productos en 5 GHz era bastante costoso, así que ya unos cuantos años después, unos 2 o 3 años después, cerca alrededor del año 2003, nace el estándar, número de estándares que en su tiempo fue bastante popular, que fue el 802.11g, 54 megabits por segundo en 2.4 GHz, y eran equipos que tenían buena propagación y para el momento, o para esa realidad, en los inicios del Wi-Fi, era muy buena velocidad, ¿no? El 802.11g tuvo varias variantes, 811G Plus, o el Turbo G, el famoso Turbo G que podía aumentar la velocidad a 108 megabits por segundo, ¿no? Dentro de varias implementaciones. Y se empezaron a hacer algunos desarrollos en MIMO, donde equipos de 54 megabits por segundo eran capaces de usar doble antena para transmitir, ¿no? Luego vamos a ver un poco de eso. Eh, y luego viene el estándar ya más popular de todos, que hasta ahorita sigue utilizándose en algunos casos, que es el 802.11n. El 802.11n ya es un estándar que se asumió desde hace unos años y viene ya siendo todavía utilizado por algunos dispositivos actualmente. 802.11n ya permitía velocidades muy altas, hasta de 450 megabits por segundo. Eran dispositivos bastante potentes, ¿no? Ya, esperen un momentito. Ahí termino. Y gracias a este estándar se pudo desarrollar o pudo haber una explosión muy fuerte de tecnología Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi se estableció alrededor del mundo gracias al estándar 802.11n, se hizo muy masivo y digamos que apareció en el momento de los primeros momentos del streaming y de la tecnología de contenidos a través de Internet, ¿no? La explosión del Internet fue, la primera parte de la explosión del Internet fue de la mano del 802.11n, y fue, digamos, que muchos de nosotros comenzamos a tener Wi-Fi en casa con equipos de 802.11n, ¿no? Eran equipos que podían tener hasta 3 antenas de transmisión, ¿no? Y poder llegar a tasas de velocidad de hasta 450 megabits por segundo. Eh, pero bueno, N ya quedó un poco atrás, ¿no? El estándar N ya es un estándar, digamos, de backup, podríamos decir, es un estándar bastante básico y limitado, porque actualmente la tecnología ha migrado al estándar 802.11ac. 802.11ac es un desarrollo mucho más avanzado que 802.11n. Todos los equipos AC ya son basados en 5 GHz, ¿no? O sea que si tú tienes un equipo AC 802.11ac es netamente 5 GHz el equipo, ¿no? Pero bueno, lo que actualmente en realidad se maneja son equipos dual band, equipos que pueden trabajar en el estándar 802.11ac y simultáneamente en el estándar 802.11n, ¿no? Entonces, ya podemos aprovechar, si yo tengo en casa un dispositivo 802.11ac, podemos trabajar, si mi equipo es estándar AC, puede trabajar en 5 GHz, y si tengo equipos todavía un poco antiguos que trabajan solo en estándar N, van a trabajar en el estándar N, ¿no? Mi router dual band, o los routers o los access points dual band, son capaces de admitir ambos equipos a la vez y poder dar conectividad inalámbrica a los dos, ¿no? ¿Cuál es la intención de utilizar equipos AC? Va de la mano ya con el desarrollo de los anchos de banda actuales, ¿no? Antiguamente teníamos anchos de banda máximos de hasta 8 o 10 megabits por segundo, y ahora ya podemos tener en casa anchos de banda de 200 o a veces incluso hasta 300 megabits por segundo. Entonces ya es imposible poder llegar a esos anchos de banda utilizando solamente estándar N.
¿no? Yo les doy una referencia nada más para que tomen en cuenta que con un equipo 802.11n, a lo más, digamos, en el mejor de los casos, en el caso ideal, podríamos llegar a velocidades de hasta 25 o 30 megabits por segundo, ¿no? En un escenario ideal, en casa, ¿no? En casa, en oficina, en realidad, en cualquier lugar. Más o menos esa es realmente la velocidad máxima a la que podríamos llegar con un equipo N, ¿no? Comúnmente, en el usuario común y corriente, ¿no? Aproximadamente 25, 30, a veces hasta 40 megabits por segundo, ¿no? ¿Qué pasa con las líneas? Ya es imposible prácticamente, ¿no? 802.11n ya no tiene la capacidad para poder llegar a esas velocidades. Es por eso que nace la necesidad de equipos con estándar AC. Y es necesario que sean en 5 GHz. ¿Por qué? Porque hay otro concepto importante dentro de Wi-Fi que se llama el ancho de canal. Y esto lo voy a mostrar aquí. Los anchos de canal son los que determinan qué tanta ocupación del espectro voy a tener, ¿no? Cuando yo utilizo una banda de 2.4 o de 5 GHz, yo ocupo un espacio de frecuencia en el espectro, ¿no? Fíjense, acá hay una imagen que nos muestra una distribución de canales, ¿no? Y según las bandas de frecuencia ya determinadas a nivel mundial, ¿no? Y que van desde el 5170, o sea, 5.170, hasta el 5.835, que es toda la banda de frecuencia de 5 GHz, ¿cierto? Entonces, toda esta banda de frecuencia está dividida en canales. Normalmente un canal base en redes Wi-Fi en general es de 20 MHz. Entonces, te podemos tener toda esta cantidad de canales que ustedes ven aquí arriba en 20 MHz. Pero en 20 MHz yo voy a tener solamente una pequeña porción de ancho de banda. ¿Qué pasa si yo quiero llegar a velocidades más altas, como 50 megas de velocidad o 60 megas de velocidad? Necesito ensanchar mi canal a 40 MHz. ¿Qué significa? De que necesito usar dos canales como si fuesen uno solo. Esta técnica se llama channel bonding o podríamos llamarlo de alguna manera fusión de canales, ¿no? Fusiono los canales, utilizo dos canales en vez de uno, o digamos, si lo vamos a hacer una analogía con las pistas de comunicación, podemos utilizar una pista de dos carriles, algo así, ¿no? Una pista de dos carriles y yo puedo transmitir el doble de lo que transmitía antes. El estándar 802.11ac actualmente con los equipos actuales, ¿no? Comerciales que se ven en el momento, pueden utilizar o ensanchar hasta 80 MHz de ancho de canal. ¿Qué significa? De que pueden utilizar hasta 4 canales como si fuesen uno solo. Esto es lo que permite que podamos llegar a velocidades de 100, 200 megabits por segundo o 300 megabits por segundo en las conexiones inalámbricas, ¿no? Entonces, esto solo es posible en 5 GHz. En 5 GHz solamente se pueden llegar a ensanchar canales de 80 MHz por la disponibilidad de espectro, ¿no? Regresamos a la imagen anterior, fíjense. 2.4 solamente tiene 3 canales, cada uno en 20 MHz, y sería prácticamente imposible utilizar un canal de 80 MHz en 2.4. Ya me quedo limitado y me quedo corto, ¿no? En cambio, en 5 GHz yo puedo sí hacer varios canales de 80 MHz y tener una capacidad mucho más alta en la transmisión, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Cómo yo mido la capacidad total de un radio por la cantidad de antenas? Hay una tabla que se llama la tabla de MSS, fíjense. Aquí está la tabla MSS, ¿no? Donde te muestra los niveles de modulación, ¿no? Y los niveles de tasa de datos que te puede dar estos niveles de modulación. Los data rates que te pueden dar estos niveles de modulación según el nivel de modulación y según el nivel de ancho de canal que yo estoy utilizando, ¿no? Entonces, digamos que un data rate de un equipo AC, que es 256 QAM, ¿no? Podría llegar un máximo de data rate en el mejor de los casos de hasta 390 megabits por segundo, ¿no? Esto traducido en un rendimiento real, que estamos hablando de alrededor del 50%, estamos pudiendo pasar alrededor de 200 megabits por segundo en una comunicación inalámbrica de un equipo estándar AC, ¿no? ¿Ya? Esto es hablando de una sola antena. ¿Qué pasa si hacemos un equipo de doble antena? Estaríamos transmitiendo alrededor de 400 megabits por segundo de tasa de tráfico real
en un equipo inalámbrico 802.11ac, ¿no? Ok, entonces, para no marearlos mucho, esta tabla MCS es la que nos dice realmente las capacidades de los equipos Wi-Fi, la sensibilidad de los equipos Wi-Fi, los niveles de señal a ruido que necesitamos para poder comunicarnos con los equipos Wi-Fi, ¿ya? Pero básicamente hay que llegar a esta parte, ¿no? ¿Cuál es la señal ideal para poder comunicarnos en una red Wi-Fi, ¿no? Y en dónde podemos encontrar una verdadera buena calidad de señal al momento de conectarnos a una red Wi-Fi. Lo que debemos lograr siempre es tener una señal óptima, ¿no? Que esté siempre alrededor de los menos 60 dBm, ¿ya? ¿Por qué se mide en negativo? ¿No? Muchos dicen, David, pero ¿por qué por qué medimos la potencia de recepción de un equipo negativo? Para empezar, ¿cómo es que yo sé que estoy recibiendo una buena señal inalámbrica? Por la potencia de recepción de mi dispositivo, ¿no? La potencia de recepción. Lo que debe importarme a mí, ¿ya? Al momento de conectarme a una red inalámbrica, es con qué nivel de potencia me estoy conectando, con qué potencia estoy recibiendo la señal, ¿no? Y eso se mide en este caso se mide en dBm. ¿Por qué en dBm? Porque es una potencia la que yo recibo. El valor que recibe el dispositivo, lo que muestra el dispositivo en la conexión, es un nivel de potencia, ¿ya? Y por ser un nivel de potencia, está expresado en watts o en miliwatts en este caso. Y los niveles de potencia de recepción en un equipo inalámbrico, un equipo Wi-Fi sobre todo, son muy, muy bajos, muy pequeños, están por detrás del cero, ¿no? Entonces, si yo expreso los niveles de potencia en watts o en miliwatts, tal cual como físicamente se debería mostrar, estaríamos hablando de números decimales muy pequeños. Estaríamos hablando de 0.0000005, 0.0052 y tanto, 0.0000 y tanto. Sería muy difícil de expresar, ¿no? Muy difícil digamos, marcar la potencia de recepción. Entonces, una forma más fácil de expresarlos es a través de decibelios o a través de dB, en este caso decibelios apuntando a miliwatts, que vendrían a ser los dBms. ¿Ya? Entonces, un rango de potencia de recepción ideal para un dispositivo, ¿no? En general inalámbrico es menos 50 dBms. ¿Ya? Entonces, sin una herramienta digamos, de diagnóstico de Wi-Fi, ustedes tienen que buscar siempre ese valor, ¿no? Menos 50 dBms. Y si ustedes se dan cuenta, este valor es negativo, ¿no? Entonces, mientras yo más me acerco o más me alejo del cero, la señal es peor. O sea, menos 80 dBm o menos 70 dBm es una señal más baja que menos 50 dBm, ¿no? ¿Ya? Así que mientras más me alejo yo del cero o más me alejo, estoy teniendo una peor señal, ¿ya? Así que así es como se debe visualizar la potencia de recepción de un equipo inalámbrico cuando nosotros hacemos un cálculo o un diseño, ¿no? ¿Por qué les muestro esto? Porque si regresamos a la tabla de MSS, aquí vamos a ver un valor que se llama RSSI. Y este RSSI es el que me dice qué niveles de potencia debo tener para poder llegar a las velocidades marcadas en la tabla de MSS, en la tabla de data rate. Por ejemplo, si yo quiero llegar a los 400 megabits por segundo que les mostré por aquí, ¿no? Fíjense, alrededor de los 780 megabits por segundo, bueno, les mostré acá, ¿no? Los 390 megabits por segundo que yo puedo llegar con equipos en estándar AC, necesito una potencia de recepción por lo menos de menos 53 dBm, ¿no? Aquí está. Y está expresado en negativo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero llegar a esa tasa de transferencia, debo necesitar en 80 MHz de ancho de canal una potencia de recepción en mi cliente de aproximadamente menos 53 para poder llegar a esta tasa de datos, ¿no? Esto es con un special stream, una antena. Si yo quiero para dos antenas, aquí está la tabla para dos antenas. Que vendría a ser lo mismo, simplemente que ahora tengo dos antenas transmisoras. ¿Ok? Por eso iba a esta parte, ¿no? Por eso era importante entender cómo es que yo debo determinar una potencia de recepción para poder saber realmente cuánta velocidad podría tener o cuánto necesito de potencia de recepción para poder llegar a las distintas velocidades inalámbricas de mis estándares Wi-Fi. La verdad está aquí, en realidad. Ustedes busquen esta tabla MSS
Y aquí es donde van a encontrar realmente los valores que podemos lograr en las conexiones inalámbricas Wi-Fi, ¿no? Ok, entonces vamos a ver algunas consultas. ¿Cómo se puede medir la potencia de recepción? Claro, uno dice, oye, pero David, ¿cómo hago? Porque en Windows me aparecen mis barritas nomás, ¿no? O sea, no puedo ver otra cosa, ¿no? Bueno, hay herramientas, yo les digo, por ejemplo, para las laptops hay una herramienta que se llama Insider, que te puede medir las señales inalámbricas a nivel de RSSI o a nivel de valores negativos, ¿no? Cuando ustedes ven estos valores negativos se llaman valores de tipo RSSI, ¿no? RSSI. Y también pueden buscar otras herramientas también para smartphones, ¿no? Como el Wi-Fi Analyzer ¿no? O también el mismo Insider para iPhone o para Android, que les muestra los valores de señal en niveles de RSSI, ¿no? ¿Ok? Otro dato importante entonces en redes inalámbricas es otra parte fundamental en una red inalámbrica. Ya hablamos del estándar, de las velocidades y todo, y de las frecuencias. Obviamente son las antenas. Ningún equipo es capaz de transmitir una señal Wi-Fi si no tiene una antena, ¿no? Si yo no tengo antenas, no transmito. No hay forma de tener Wi-Fi sin una antena. Hay equipos que tienen antena incorporada, así que ahí por ahí le dicen, este equipo es Wi-Fi, pero ustedes no ven ninguna antena externa. Significa que la antena está incorporada en el equipo, está por dentro. Es un tipo de antena distinto, un diseño de antena distinto, ¿ya? Que por sí, ojo, y esto también es uno de los mitos, ¿no? No, los equipos que no tienen antena externa tienen menos capacidad. No necesariamente, ¿no? Si ustedes ven un equipo que no tiene antena externa, que tiene antena incorporada, eh, no necesariamente significa de que tiene menos cobertura que un equipo con antenas externas. Eso va a depender del diseño de la antena, ¿no? Si un equipo no tiene antenas externas por fuera o no son visibles, es porque la antena tiene un diseño distinto. Es una antena interna con otro diseño, pero puede tener la misma capacidad o incluso en algunos casos hasta mayor capacidad que una antena externa o que una antena visible, ¿ya? Eh, depende mucho el diseño del equipo, ¿no? Y bueno, la antena omnidireccional, que es la antena que se usa en Wi-Fi, ¿ya? Lo que hace es transmitir la señal alrededor de la antena, ¿no? Lo que permite es que se propague la señal alrededor de, de la antena, ¿no? Alrededor de la antena, 360 grados alrededor de la antena, y eso hace de que los dispositivos se puedan conectar inalámbricamente a la red Wi-Fi, ¿no? ¿Ya? Obviamente esto ya se conoce, pero sí es importante saber cómo es que se propaga la señal, ¿no? La señal en realidad, si ustedes se dan cuenta y si ustedes lo ven en el gráfico, la señal de una antena omnidireccional no se propaga en 360 grados, ¿no? Es más que todo una propagación más horizontal, ¿no? Si ustedes ven en la imagen, hacia arriba y hacia abajo de la antena no hay mucha propagación, es más que todo alrededor de la antena, ¿no? Y normalmente la ganancia estándar recomendada en los equipos inalámbricos en general va alrededor de los 3.5 a 5 dB, ¿no? Que es normalmente lo que se va a encontrar en equipos Wi-Fi. En una red Wi-Fi, cuando hablamos de Wi-Fi, ¿no? Para uso doméstico, para uso de interiores, se tienen que usar siempre antenas omnidireccionales, siempre. La recomendación siempre es usar antenas omnidireccionales. ¿Ya? Yo he visto en varios casos donde usan antenas externas, antenas paneles direccionales. Se puede recomendar en algunos casos, sobre todo en algunos casos en exteriores, ¿no? Más que antenas direccionales, antenas sectoriales, ¿no? En todo caso. Pero de ninguna manera antenas que sean netamente direccionales. ¿Y por qué? Porque una red Wi-Fi, ¿ya? Puede suceder mucho este problema que se llama el problema del nodo oculto. ¿De qué se trata? Eh, en una red Wi-Fi, para que una red Wi-Fi funcione correctamente, todos los dispositivos conectados a la red deben escucharse entre sí. No solamente deben escuchar los clientes o las laptops, deben escuchar a la antena o a la AP, al access point, sino que también deben escuchar a los demás dispositivos que están conectados en la misma red. Entonces, si yo tengo una red Wi-Fi con celulares y laptops, eh, también las laptops y los celulares y los dispositivos deben ser capaces de escucharse entre ellos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque el protocolo o el método de comunicación, que se llama método de acceso al medio, que utilizan las redes Wi-Fi, se llama CSMA-CA. Lo que hace es
censar quién está hablando en ese momento y dejar a todos los demás sin habla, callados. ¿Por qué? Porque para empezar en una red Wi-Fi, no todos pueden hablar al mismo tiempo, ¿no? En un equipo Wi-Fi, cuando un access point está hablando con un cliente, todos los demás deben estar callados, ¿no? Es como, imagínense un aula de clases donde el profesor habla con uno de los alumnos. Entonces, mientras el profesor o el alumno está haciendo una pregunta al profesor, todos los demás alumnos deben permanecer callados, ¿no? Si uno de los demás alumnos habla, la comunicación se interrumpe y se debe volver a establecer, ¿no? Y eso es lo que se llama una colisión. Entonces, todos los alumnos deben ser capaces de escuchar al que está hablando para saber que no deben interrumpirlo, ¿cierto? Entonces, más o menos es lo mismo en una red Wi-Fi. Cuando un cliente está hablando con el AP, todos los demás deben saber de que este cliente está hablando con el AP. Todos deben ser capaces de escucharlo. ¿Qué pasa cuando uno de los dispositivos, fíjese aquí en la imagen, cuando uno de los laptops no es capaz de escuchar? Sí puede escuchar al AP, lo puede ver, puede saber que está ahí, pero no es capaz no se da cuenta de que otro dispositivo está hablando ya con el AP. Él es el nodo oculto, él es el nodo que no se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como él piensa, como no ve que este cliente está hablando con el AP, él piensa que el AP está libre y también le envía información y le empieza a hablar. ¿Qué es lo que sucede ahí? Una colisión. Empiezan a generarse colisiones. Esa colisión hace de que la comunicación en ese momento se corte, se anule y se tenga que volver a restablecer. Si este nodo sigue oculto, va a seguir queriendo hablar con el AP al mismo tiempo que los otros y va a seguir generando colisiones. ¿Cuál es la solución aquí? Poder implementar otro access point en esta zona para que no genere las colisiones, ¿no? O bueno, manejar una mejor cobertura inalámbrica, una mejor disposición de los equipos inalámbricos para que entre ellos se puedan escuchar, ¿no? Entonces, esta es una realidad que sucede mucho, ¿no? Muchos dicen que la red Wi-Fi anda lenta o anda mal, y puede serlo porque se generan muchos nodos ocultos en la red. ¿Y dónde sucede más esto? Cuando nosotros lugares donde colocamos pocos access points, ¿no? A veces eh, se comete, ¿no? Un tema de economía, lo que hacemos es colocar un solo access point para poder cubrir varios espacios en una casa, o en un edificio, o en un hotel, ¿no? Entonces ponemos un solo access point para 2, 3, 4 habitaciones, ponemos un equipo muy potente con antenas muy grandes, y sí, logramos tener cobertura física, logramos que la señal se propague y llegue a los distintos espacios. Y hacemos que los clientes se conecten, pero se conectan con muy poca calidad y no son capaces de escuchar a los demás dispositivos que están en otros ambientes. Esto lo que logra es problemas de nodo oculto. La red se vuelve muy inestable, hay muchas colisiones y empiezan a ocurrir muchos problemas en la red Wi-Fi. Así que no basta solamente con tener cobertura, sino también hacer de que los equipos tengan una cobertura óptima, ¿no? Y poder evitar estos problemas de conexión, ¿no? Ok, vamos avanzando un poco, hablando un poco de las realidades y los escenarios que podemos encontrar para redes Wi-Fi, ¿no? Vamos a ver algunas consultas. Me dicen, referente a los problemas de nodo oculto, ¿qué recomendarías para una mayor eficiencia? Bueno, dependiendo un poco el diseño de la red, ¿no? Lo ideal en cualquier red Wi-Fi, ¿no? En general, es poder tener un equipo Wi-Fi para cada ambiente del lugar donde vas a instalarlo, ¿no? Si va a ser un centro educativo, o un hotel, o una oficina, en cada ambiente de la oficina, dependiendo obviamente de la cantidad de clientes que se van a conectar, lo ideal sería tener un access point, ¿no? ¿Para qué? Para evitar para que todos puedan tener visibilidad con el AP, para que todos los equipos entre ellos también tengan comunicación y no se genere este problema de nodo oculto, que siempre se va a generar, ojo, va a ser muy difícil evitarlo, pero sí se puede mitigar y se puede, digamos, aligerar haciendo un buen diseño del Wi-Fi, ¿no? Lo ideal es eso, ¿no? Lo ideal es en lugares donde hay muchos equipos Wi-Fi, concentrar muchos clientes de Wi-Fi, concentrar la mayor cantidad de equipos, ¿no? Digamos que podríamos tener problemas de nodo oculto, pero en lugares donde hay 2, 3, 4 usuarios, quizás no me genere ningún problema. Pero si tenemos lugares donde se concentran 50, 60, 80 clientes conectados en una sola zona, imagínense tener problemas de nodo oculto con todos esos usuarios. Sería una red muy mala, ¿no?
Y ojo que esto se puede dar con equipos dual LAN, con equipos AC, con equipos de 2 antenas, 3, 4 antenas, es lo mismo, ¿no? Así que, como les decía al principio, no necesariamente es tener un buen equipo, sino saber instalarlo bien y saber colocarlo en la manera correcta, ¿no? Bueno, en el escenario doméstico, en realidad el usuario lo único que quiere es tener acceso a Internet, tiene múltiples dispositivos en casa que hacen un consumo de ancho de banda bastante alto, ¿no? Y lo que quiere el usuario en su casa pues, es tener conectividad eh, más que todo para el tema multimedia, el tema de juegos, ¿no? Y el tema un tema de poder tener conectividad en cualquier momento, ¿no? En casa en realidad lo que queremos es poder aprovechar todo nuestro ancho de banda, poder tener cobertura en toda la casa, ¿no? Y poder usar dispositivos simultáneamente. La cantidad de equipos que uno tiene en casa no es tan grande, quizás, ¿no? Estamos hablando de por ahí dispositivos multimedia y celulares más que todo, ¿no? Pero lo que uno quiere siempre es tener esta red disponible en todo momento. Y una solución interesante, ¿no? Ya yendo un poco a productos, es, por ejemplo, una solución que ofrece TP-Link con la línea Deco, ¿no? La línea de TP-Link Deco es una solución mesh, una solución tipo malla, que da cobertura a toda la casa, ¿no? ¿Ya? Es una red unificada, son access points que trabajan de forma coordinada, de manera inalámbrica, para poder dar conectividad a todo el hogar, ¿no? Los equipos mesh vienen en paquetes de 2 o de 3 equipos y lo que permiten es, en vez de tener varios equipos en casa, ¿no? Con repetidoras y equipos distintos, tenemos toda una red unificada, son equipos que se comunican entre ellos y nos dan la sensación de que en casa tenemos que todo es una sola red Wi-Fi, ¿no? Es interesante ya que justamente eliminamos este problema que veníamos hablando al principio, ¿no? Tenemos ya equipos Wi-Fi cubriendo distintos ambientes, todos como si fuese una sola red, ¿no? Y evitamos estos problemas de colisiones y de ineficiencia en la red, ¿no? Cosa que sí se puede generar con repetidoras o otros dispositivos, ¿no? ¿Ya? Entonces la red mesh permite que los clientes puedan saltar de un equipo a otro sin ningún problema, ¿no? ¿Ya? Y se adaptan a cualquier tipo de casa existente también, ¿no? Es una solución interesante de TP-Link para uso en hogar, ¿no? Que se llama Mesh, que es la línea Deco, ¿no? Y ya tiene varias opciones de comunicación, ya que utiliza doble banda, ¿no? Podemos utilizar 2.4 y 5 GHz de forma simultánea, e incluso los dispositivos hacen un balanceo, una adaptación automática, ¿no? Si uno de ellos se cae, el equipo es capaz de establecer la conexión con otro equipo mesh si es que está disponible, ¿no? En cuanto a la doble banda, puede aprovechar la banda de 5 GHz para aligerar el tráfico entre los dispositivos que están conectados, ¿no? Bueno, yo puedo utilizarlos completamente de forma inalámbrica o también puedo utilizarlos de forma cableada. Los equipos igual son parte de la red mesh, ¿ya? Bueno, la configuración es bastante sencilla, ¿no? Si yo tengo 3 equipos mesh de TP-Link en mi red Wi-Fi, puedo tener hasta 100 dispositivos conectados en simultáneo, ¿no? Y todo se configura mediante un app, ¿no? Eso es un poco lo que uno busca en casa, ¿no? Una configuración sencilla a través de un app, a través del celular, poder activar los equipos, ¿no? Directamente para que no tener que llamar a un técnico especializado, ¿no? Y no tener que hacer configuraciones complejas, ¿no? La aplicación Deco te permite configurar rápidamente los equipos de una forma bien sencilla, súper fácil, ¿no? Y bastante intuitiva, ¿no? ¿Ya? Y bueno, incluso hay algunas opciones de filtros en la aplicación Deco que me permiten filtrar los horarios de uso del Wi-Fi, filtrar el ancho de banda que va a usar cada usuario en el Wi-Fi, ¿no? Y poder monitorear usuarios, poder bloquearlos o poder apagar la red Wi-Fi en distintos horarios a través de la aplicación, ¿no? Es bien interesante estos equipos Wi-Fi de Deco, ¿no? De línea Deco de TP-Link, ¿no? Para poder administrar la red Wi-Fi de tu casa. Pero digamos que en casa la necesidad es bastante, apunta más al tema simple y al tema de la sencillez, ¿no? De la sencillez y la instalación práctica y fácil.
pero el escenario en las empresas es muy diferente. Y vamos a hablar de eso en un momento, antes de ver unas consultas primero, ¿no? Eh, el mito de las latas de aluminio, ¿no? A ver, ¿es verdad o es un mito? No, en realidad es verdad, pero a ver, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Cuando usamos una lata de aluminio o algún material de ese tipo, lo que estamos usando o lo que estamos haciendo es usar un reflector. ¿Ya? La lata de aluminio se pone detrás de la antena o alrededor de la antena como reflector. ¿Qué es un reflector? Coge las ondas inalámbricas de la antena y las refuerza y las amplifica. O digamos que las va sumarizando, se podría decir, suma las ondas y las va empujando hacia cierto lugar, hacia cierto lado, ¿no? Es una forma artesanal, ¿no? Que puede tener todo tipo de resultados. O sea, poner una lata de leche, abrir la lata y ponerla atrás de una antena, puede funcionarte bien, como que te puede funcionar muy mal, como que te puede funcionar dependiendo mucho de cómo lo hagas, en realidad, ¿no? Pero realmente es una solución para poder tener cobertura. ¿Por qué? Porque el reflector lo que hace es desviar la onda hacia un sentido y lo que vas a tener es una señal direccional, ¿no? Hacia un punto específico. Normalmente se hace para poder tener cobertura en espacios muy amplios, ¿no? O apuntar la cobertura hacia un lugar donde antes la señal no llegaba, ¿no? Pero solamente apunta hacia esa zona y pierdes cobertura alrededor de la antena. Porque si tú pones el reflector, eh, digamos, a un costado de la antena, ese costado ya no tiene cobertura. Estás empujando la señal hacia el otro lado y estás quitando la cobertura para un lado. Entonces, si es lo que buscas, podría funcionarte. Pero yo en realidad en una red Wi-Fi doméstica en una casa lo que busco es que la señal sea en 360 grados. Así que realmente es para poder llegar a un lugar, a un punto lejano, ¿no? Más que todo para un punto a punto quizás, ¿no? Pero no es una solución real como para tener Wi-Fi en una casa, ¿no? Eh, ambientes de 3 pisos, paredes y pisos enrejados, ¿no? O una fábrica, bueno. Para la solución de ambientes de 2 pisos o 3 pisos en una casa, ya vimos un poco el deco, que es una solución mesh, de equipos que hacen una comunicación entre ellos, una coordinación, ¿no? Pero cuando hablamos de fábricas, ¿no? O lugares con estructura metálica, ahí tenemos eh, otros problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí ya no se recomendaría un tema de repetidoras inalámbricas. ¿Por qué? Porque obviamente la propagación se va a cortar muy rápido. Los materiales, el metal es es un material fatal para la red Wi-Fi, ¿no? Y lo que se necesitan ahí es poner access points, cablear access points en cada punto en lugares estratégicos, ¿no? Entonces, justamente ahí, para eso, lo que se va a manejar es una solución empresarial, ¿no? Una solución empresarial donde se tiene que hacer un cableado y se tiene que trabajar mucho la protección eléctrica de los equipos, porque el metal genera mucha inducción eléctrica, ¿no? Entre los dispositivos, entre el cable, se tiene que usar cables blindados, se tiene que usar aterramiento en los cables para poder evitar inducciones eléctricas, ¿no? En una casa de 3 pisos, lo ideal es usar mesh, definitivamente sí, ¿no? Las ventajas del mesh es que los equipos ya coordinan entre sí, ¿no? Tienes una sola señal para toda la casa, o sea, no necesitas, los dispositivos no tienen que saltar entre AP y AP, ¿no? De forma independiente, sino que ya toda la red es una sola, ¿no? ¿Ya? Y la administración de la red es mucho más fácil, así que este, la red mesh definitivamente es mejor en el caso de una casa de 2 o 3 pisos, ¿no? Es bastante mejor. ¿Cuál es la desventaja de usar distintos APs? Que cada uno tiene su propio nombre de señal, su propia clave, y así le pongas el mismo nombre y la misma clave, son equipos diferentes con distintas, técnicamente son puntos de acceso, cada uno es diferente y el cliente va a tener que saltar entre ellos de forma independiente. ¿Por qué? Porque ninguno de estos APs sabe que existe, ¿no? Digamos, son 3 APs que trabajan solos, ¿no? Y entre ellos no hay coordinación, entre ellos no saben, por más de que tienen el mismo nombre y la misma clave, entre cada uno es independiente y no se sabe
cómo están trabajando cada uno de ellos. En el caso del Mesh hay una coordinación entre ellos e incluso uno de ellos puede saber cuándo un cliente va a saltar al otro, por ejemplo, en el caso del Mesh, ¿no? Cosa que no se puede hacer cuando tienes equipos independientes, ¿no? ¿Cuándo usar rompemuros o no una solución sin deco? Sinceramente, si me preguntas cuál es la mejor solución, la solución de los rompemuros, ¿no? Un poco para los que no saben qué es el rompemuros, son estos equipos de mucha potencia, con antenas muy grandes y alta potencia. La solución de rompemuros es una solución económica, una solución para gastar menos, para poder ahorrar dinero, ¿no? Pero no es una solución de rendimiento Wi-Fi. ¿Cuándo puedo usar un rompemuros? Cuando no necesito mucha velocidad. No necesito equipos con mucha velocidad, necesito solamente tener Wi-Fi en mi celular para chatear y para cosas muy pequeñas, pero no tengo un Smart TV o no suelo ver muchos videos en mi celular o Full HD o no veo películas, en realidad. ¿Por qué? Porque no necesito mucho ancho de banda. Lo bueno del rompemuros es que te llega a distintos espacios, pero lo malo es que la velocidad de comunicación es muy mala, es muy lenta. Y para equipos de streaming o para Smart TVs o consolas de juegos no te rinde casi mucho, ¿no? Entonces, yo más que todo lo diría por ese lado, ¿no? Si tengo ya equipos de streaming, si tengo equipos que necesitan mucho ancho de banda, me iría más por el lado de los deco o equipos doble banda, ¿no? Y poner equipos doble banda Wi-Fi en mi casa, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo encontrar nodos ocultos? Bueno, es difícil encontrar nodos ocultos. Los nodos ocultos están ahí, aparecen. Y forma de darte cuenta de que un equipo puede ser un nodo oculto es un equipo con muy baja señal, ¿no? ¿No? Entonces tienes un equipo que recibe una barrita o dos barritas de señal, es un potencial nodo oculto, ¿no? Es un potencial equipo que te va a generar muchas colisiones y problemas, ¿no? Un equipo, digamos, tú puedes tener una red Wi-Fi muy bien implementada, pero si tienes un equipo que está lejos conectándose con dos barritas de señal, ese equipo te puede estar malogrando toda tu red Wi-Fi, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que genera colisiones y él es el que genera problemas. Solamente él, ¿no? Entonces, lo ideal es poder tener todos los equipos en casa, ¿no? En casa o en la instalación que hagas, tengan una buena comunicación, una buena señal Wi-Fi, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la presentación porque ya nos estamos pasando un poco con el tiempo, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ver un poco cuál es la necesidad en las redes empresariales. En las redes empresariales ya tengo otro tipo de escenario, ¿no? Uno es que tengo eh, muchos ambientes en una oficina, ¿no? Distintos. Eh, Tengo una cantidad de usuarios mucho mayor de dispositivos, ¿no? No es como en casa, tengo muchas laptops, muchos celulares, ¿no? Imagínense un escenario como un centro comercial, donde tengo muchos usuarios en distintos tipos de dispositivos conectados, ¿no? O lugares mucho más amplios con espacios abiertos, con exteriores, ¿no? Eh, Como universidades o campus, ¿no? Donde necesito una cobertura Wi-Fi mucho más, mucho mayor, mucho más robusta, ¿no? Entonces la realidad aquí es bastante diferente al de un domicilio. No solamente desde la parte del equipo Wi-Fi, sino incluso desde la parte de la instalación de los equipos, ¿no? Necesito una distinta implementación en la instalación eléctrica, en la instalación, en la protección de los equipos y en las características, ¿no? Y lo otro es que como en una red, imagínense cuántos access points yo voy a colocar en un hotel, o en un campus de una universidad, o en un colegio, ¿no? Voy a necesitar muchos access points y administrar esta cantidad de access points va a ser cada vez más difícil. Tener dos, tres routers en mi casa quizás lo puedo controlar, pero en un hotel donde tengo que poner 20, 30, 40 access points, administrarlos todos, ¿no? Sin una gestión centralizada, es muy difícil. Entonces, ahora sí necesito un controlador, un equipo que lo gestione de forma centralizada, un equipo donde pueda monitorear, voy a necesitar monitorear los usuarios que se conectan a mi red, voy a necesitar monitorear cuáles son los access points que tienen más carga, ¿no? Y voy a necesitar tener acceso a esas redes, a esa red y administrar el acceso de la red, el ancho de banda y las, y las credenciales de acceso a la red de forma distinta, ¿no? O sea, va a ser más difícil poner una sola clave y darle la clave a todos, ¿no? Si estamos hablando de 1000 o 3000 o 2000 o 1500 clientes conectados, ¿no? Voy a necesitar administrar distintos tipos de servicios, porque en una universidad o en un
en un colegio están distintos tipos de usuarios, están alumnos, directores, profesores, eh, equipo de sistemas, contabilidad, finanzas, ¿no? Tenemos distintas áreas en la empresa, en el espacio, y cada uno tiene distintas prioridades, ¿no? En la comunicación. Entonces, ahí ya empezamos a enfrentarnos a distintos problemas. Yo voy a aprovechar esta parte nada más para presentarles un poco de la solución Unify de Wikity y hablarles un poco de redes empresariales, ¿no? Ya para terminar esta parte de la presentación, ¿no? Entonces, ahí es ahí donde aparecen soluciones inalámbricas empresariales como Wikity, por ejemplo, Unify, que ya me permiten implementar soluciones inalámbricas empresariales de una forma sencilla, robusta, ¿no? Y bastante simplificada, ¿no? Todo en base a un controlador, en base a un software de gestión o controladores de gestión que me permiten administrar la red Wi-Fi de una manera organizada, de una manera más completa, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos de una empresa tenemos que tener varias consideraciones en la red, ¿no? Tenemos que dar seguridad a la red, tenemos que poder dar categorías o distintos tipos de acceso categorizado a distintos tipos de usuarios, ¿no? Lo que propone Unify, ¿no? Wikity, por ejemplo, es tener una red centralizada que permita administrar tanto a los usuarios de la red como a los access points y a los dispositivos a través de un controlador. Este controlador tiene acceso a través de la nube, yo puedo gestionarlo desde mi red o desde cualquier otro lugar a través del servicio cloud de Unify, ¿no? Entonces, este controlador cloud me permite tener acceso remoto desde cualquier lugar, ¿no? Desde igual sin ningún problema, ¿ya? Actualmente el software de gestión de Unify es gratuito, obviamente solo funciona con los equipos de línea de productos de Unify, ¿no? Y están, digamos, diseñados para poder operar en escenarios de todo tipo, ¿no? Tanto Wi-Fi público, gobierno, restaurantes, empresas, industrias, hospitales, centros comerciales y todo tipo de escenarios pequeños, medianos o grandes, ¿no? Desde la parte empresarial. ¿Ya? Entonces, puedo tener un solo controlador para mis distintas sedes, ¿no? Si es que, por ejemplo, yo tengo una cadena de restaurantes donde quiero implementar Wi-Fi, yo puedo tener un solo controlador para todas estas cadenas de restaurantes y todo centralizado desde un solo controlador, ¿no? Y poder administrarlos a todos ellos desde mi cuenta en la nube, ¿no? Y ahí ya poder tener, mi controlador me permite tener un mapa de la topología de la red y saber tener estadísticas de mis clientes conectados, ¿no? Y el uso de la red. También puedo crear portales cautivos a través de páginas web que me permiten colocar contraseñas únicas para cada usuario, contraseñas que permiten controlar el ancho de banda o la cuota de datos del usuario. Yo puedo dar sesiones por distinto tiempo, puedo dar un ticket de sesión de 1 hora y de una cuota de descarga máxima, ¿no? De 1 giga o 2 gigas para cada usuario para el uso de mi red, ¿no? De esa manera voy controlando el uso de la red y impidiendo pues un uso indiscriminado de la red Wi-Fi y dando más seguridad también a la administración de la red. Entonces, esto parte ya de las necesidades de una red empresarial, ¿no? Incluso esta línea de productos Unify tiene una app donde yo puedo administrar mi red desde el celular y administrar a mis usuarios también desde la red celular, ¿no? La arquitectura de instalación de estos access points es de forma cableada. Yo necesito cablear los access points, necesito llevarles energía a través de cable de red, ¿no? No es un escenario que se presta para un domicilio, ya que cablear cada punto de cada access point en el domicilio es muy difícil, ¿no? Lo que uno busca en casa es todo inalámbrico, pues sea más fácil de instalar y de enchufar. Pero ya en una empresa es diferente, ¿no? Aquí es equipos de la línea Unify, yo necesito instalar cableado estructurado. Necesito poner cables de red, utilizar un cableado para mis equipos para poder dar servicio a los access points. Estos son algunos modelos de los controladores, ¿no? Unify tiene controladores físicos para poder hacer la gestión de los equipos. Estos son netamente
equipos controlador software. Estos equipos tienen el software Unify que permiten hacer la gestión de la red Wi-Fi, ¿no? Hay distintas capacidades. Y también hay routers, Unify, routers para poder administrar a los usuarios, ¿no? Routers y switches como parte de la oferta de productos de Unify, ¿no? Para poder dar conectividad a los access points y también a computadoras que tengamos en la red, porque si ustedes ven en una empresa no solamente tenemos Wi-Fi, sino también hay computadoras, teléfonos, cámaras de vigilancia y distintos tipos de dispositivos, ¿no? Esto lo voy a hacer rápidamente, ya que, bueno, luego ya podríamos hacer una presentación más completa de Unify. Lo único que quería nada más era mostrarles un poco cuáles son, desde la perspectiva de Ubiquiti, cómo es que se pueden cubrir las necesidades de una red empresarial, ¿no? Ya aquí alguna muestra de los productos de switching y vamos a ir a la línea de productos Wi-Fi, ¿no? Que están aquí, ¿no? Entonces, estos equipos, como si ustedes se dan cuenta, como les dije al principio, no tienen antenas externas, ¿no? Pero las antenas son más eficientes que un equipo con antenas externas. O sea, que un equipo no tenga antenas externas o visibles no significa que las antenas sean malas o de poca capacidad, ¿no? Significa de que el diseño de la antena es distinto. En el caso de productos de equipos Unify, el diseño de las antenas está hecho de una forma en la que permite tener más eficiencia en la comunicación. Son mejores antenas, a pesar de que son antenas que no son antenas externas, ¿no? No son visibles, no tienen los dipolos clásicos de una antena omnidireccional, son antenas más eficientes porque tienen un diseño más profesional, ¿no? Aquí hay equipos de distintas capacidades, toda esta línea de productos es Dual Band AC, ¿no? Que actualmente es el estándar de Wi-Fi que se debe utilizar, ¿no? En todas las redes, ¿no? Y va variando en distintas capacidades en niveles de potencia y cantidad de usuarios, ¿no? Incluso está esta versión del VPAC InWall que tiene la forma de una toma de datos, lo que permite es tener un AP por cada habitación de hotel, por ejemplo, ¿no? Para poder tener una red Wi-Fi más eficiente, ¿no? ¿Ya? Y algunos ejemplos más, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto era una de las muestras de algunos de los productos de la línea Unify y ya con esto vamos terminando la presentación de hoy. Disculpa si es que nos hemos pasado un poco en el tiempo. He tratado de mostrarles de una manera global un poco algunos criterios importantes sobre redes Wi-Fi. ¿Ya? Y ya con esto tenemos que ir terminando, solamente viendo algunas últimas consultas, ¿no? Me dicen, una consulta, ¿es posible sustituir mi modem que le brinde el operador? Normalmente no, porque el modem del operador es un modem, un cable modem, que el servicio llega por cable coaxial. Si es un modem que tiene ese servicio por un medio coaxial, no es posible cambiarlo. Lo que sí es posible es conectar al costado un equipo, un router que permita tener mayor capacidad, ¿no? Tengo entendido que en la cantidad de equipos mesh que se pueden conectar son alrededor de 10 hasta 12 equipos mesh en una red TP-Link, ¿no? ¿Ya? Ok, me dicen que por un tema de tiempo debemos terminar la presentación de hoy. Voy a ver sus preguntas y las voy a contestar a través del canal de Facebook, de ¿no? Nuestro chat de Facebook. Pueden entrar al Centro de Entrenamiento Tecnológico, nos envían un mensaje con sus preguntas. De ahí vamos a poder responder todas las dudas que tengan actualmente. Agradezco mucho el interés, pero lamentablemente por un tema de tiempo ya debemos cortar la presentación de hoy. Les agradezco mucho el interés y el día jueves tenemos un nuevo webinar con nuestro compañero Jimmy Palomino sobre la línea sobre configuración de equipos MikroTik, no se lo pierdan, jueves a la misma hora. Y bueno, conmigo es todo por hoy. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia. Voy a revisar sus preguntas y las voy a contestar a través de nuestro chat de Facebook, ¿ya? Así que también les va a llegar a ustedes, esta presentación está siendo grabada. Mañana les va a llegar un link de acceso al video de grabación para los que han podido asistir y para los que no pudieron asistir también, no se preocupen, les va a llegar el link con la grabación. Así que no se preocupen para que ustedes puedan volver a ver esta presentación. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.